del modo de conducirnos con nuestros vecinos. Los que viven en edificios cercanos deben considerarse bajo muchos aspectos sociales como si formaran una misma familia y guardar todas las precauciones para no ofender ni desagradar a aquellos con quienes se vive. El derecho que nos da la propiedad o arrendamiento de un edificio para proceder dentro de él de la manera que más nos plazca o nos convenga está limitado por la tranquilidad de nuestros vecinos y las consideraciones que les debemos cuando se hallan bajo la impresión del dolor o de la desgracia. Los niños bien educados jamás salen a la calle a formar juegos que han de molestar a los vecinos, ni en las recreaciones a que se entregan dentro de su casa a levantar alborotos que puedan llegar a las casas contiguas. Es sobremanera inculto tocar constantemente un instrumento con las ventanas abiertas o en cualquier otro lugar en que los sonidos hayan de transmitirse a las casas vecinas. No es propio de personas cultas dirigir desde su casa miradas escudriñadoras a las casas inmediatas, ni salir a sus ventanas a enterarse de algún suceso escandaloso que en ellas ocurra. Cuando sabemos que en una casa próxima a la nuestra hay un enfermo de gravedad o un muerto, debemos abstenernos de toda demostración bulliciosa de contento como el baile, el canto o el uso de un instrumento musical. Capítulo cuarto. Del modo de conducirnos en diferentes lugares fuera de nuestra casa. Artículo primero. Del modo de conducirnos en la calle. Conduzcámonos en la calle con gran cuidado. Nuestro paso no debe ser ordinariamente ni muy lento ni muy precipitado, y los movimientos de nuestro cuerpo deben ser naturales y propios de nuestra edad, del sexo y de las demás circunstancias de cada persona. Gravedad en el anciano, en el sacerdote, en el magistrado, suavidad y decoro en la señora, modestia y gentileza en la señorita, moderación y gallardía en el joven. Nuestras pisadas deben ser suaves y nuestros pasos proporcionados a nuestra estatura. Solo las personas ordinarias asientan fuertemente los pies en el suelo y forman grandes trancos para caminar. No fijemos detenidamente la vista en las personas que encontremos, ni en las que se hallen en sus ventanas, ni volvamos la cara para mirar a las que ya han pasado. No nos acerquemos nunca a las ventanas de una casa con el objeto de dirigir nuestras miradas hacia adentro. De ninguna manera llamemos a una persona que veamos en la calle, especialmente si por algún aspecto es superior a nosotros. No está admitido el detener a una persona en la calle sino en el caso de una grave urgencia y por muy breves instantes. Podemos, sin embargo, detener a un amigo de circunstancias similares a las nuestras, aunque no tengamos para ello una razón importante, pero evitemos hacerlo con aquellos que viven rodeados de ocupaciones y de los que por el paso que llevan debemos suponer que andan en negocios urgentes. Una vez detenidas dos personas, toca a la más importante adelantar la despedida. Mas si se han detenido tres, no hay inconveniente para que se separe primero cualquiera de ellos. Jamás pasemos por entre dos o más personas que se hayan detenido a conversar. Y en el caso de que esto sea absolutamente inevitable, pidamos cortésmente permiso para hacerlo. Las personas que se encuentren detenidas evitarán por su parte que el que se acerca llegue a solicitar permiso para pasar, ofreciéndole de antemano el necesario espacio. Debemos un saludo o por lo menos una inclinación de cabeza a las personas
que encontrándose detenidas se apartan para dejarnos libre el paso por el lugar más cómodo o por en medio de ellas. Para quitarnos y ponernos el sombrero y para todos los demás movimientos de cortesía en que hayamos de usar de la mano, empleemos siempre la derecha. No saludemos nunca desde lejos a ninguna persona con quien no tengamos una íntima confianza. Y cuando esto podamos hacerlo, limitémonos para ello a una inclinación o a un movimiento de la mano. No dirijamos nunca la palabra con el sombrero puesto a una señora, a una persona de alta dignidad, ni a otra que sea para nosotros muy respetable. En el caso del párrafo anterior, toca a la persona a quien hablamos invitarnos a que nos cubramos, pero nosotros no debemos ceder a su primera insinuación, ni tampoco esperar a la tercera. Es un acto muy maleducado conservar o tomar la acera cuando ha de privarse de ella a una señora o a otra persona a quien se deba particular atención y respeto. En todos los casos, el inferior debe dejar la acera al superior y el caballero a la señora. Y cuando se encuentran dos personas de circunstancias similares, la regla general es que la conserve el que la tiene a su derecha. Si encontramos a una persona en una situación en que necesite de algún auxilio que podamos prestarle, se lo ofreceremos aun cuando no tengamos con ella ninguna especie de relaciones. Al pasar por una iglesia cuyas puertas estén abiertas, quitémonos el sombrero en señal de reverencia. Y si fuera en momentos de la elevación, no nos cubramos hasta que haya terminado. Tributemos un respeto profundo a todos los actos religiosos que se celebren en la calle. Y tengamos presente que una persona culta no toma parte en los desórdenes que suelen formarse en las procesiones. Cuando advirtamos que el viático está en la misma calle que nosotros atravesamos, aun cuando sea a mucha distancia, nos quitaremos el sombrero y no nos cubriremos hasta que la procesión o nosotros hayamos variado de calle. Y siempre que haya de pasar el viático por junto de nosotros, nos arrodillaremos doblando ambas rodillas, sea cual fuere el lugar en que nos encontremos. Si yendo a caballo viéremos que vamos a encontrarnos con el viático, tomaremos inmediatamente otra calle y si no podemos hacerlo, nos desmontaremos y no volveremos a montar hasta que la procesión haya pasado. Artículo segundo. Del modo de conducirnos en el templo. El templo es la casa del Señor y por lo tanto un lugar de oración y recogimiento donde debemos aparecer siempre respetuosos y atentos exclusivamente a los oficios que en él se celebren. Desde que nos acerquemos al umbral de la puerta, quitémonos el sombrero y no volvamos a cubrirnos hasta después de haber salido a la calle. Al entrar en el templo, cuidemos de no distraer con ningún ruido la atención de los que en él se encuentran, ni molestarlos de ninguna manera. Guardémonos de llevar con nosotros niños demasiado pequeños que por su falta de razón puedan perturbar a los demás con el llanto o de cualquier otra manera. Y tengamos presente que llevar a la iglesia un perro es un acto indigno e irreverente. Dentro del templo no debe saludarse a ninguna persona desde lejos. Y cuando ha de hacerse de cerca, tan solo es lícito un ligero movimiento de cabeza sin detenerse jamás a dar la mano ni mucho menos a conversar. A ninguno le es lícito rezar tan fuerte que perturbe a los demás.
Abstengámonos de apartar la vista del lugar en que se celebren los oficios para fijarla en ninguna persona. Se falta el respeto debido al templo, omitiendo los actos que según los ritos son propios de cada uno de los oficios que se celebran. No tomemos nunca asiento en la iglesia sin que hayamos hecho una genuflexión hacia el altar mayor. Y ojalá después de haber permanecido algunos instantes de rodillas. Al pasar por delante de un altar en que esté depositado el Santísimo Sacramento, haremos una genuflexión. Y al retirarnos del templo, si salimos por la puerta principal, haremos también una genuflexión hacia el altar mayor. Doblaremos ambas rodillas si la majestad estuviere expuesta. También haremos una genuflexión cuando pasemos por delante de un altar donde se esté celebrando el santo sacrificio de la misa, si el sacerdote hubiere ya consagrado y aún no hubiere consumido. Al pasar por un lugar donde se encuentren expuestas las imágenes del Señor o la Virgen, haremos igualmente una genuflexión o una inclinación de cabeza. Y cuando las efigies fuesen de santos, haremos una inclinación en señal de reverencia. Siempre que haya de pasar por junto a nosotros un sacerdote revestido, que se dirija al altar o venga de él, nos detendremos y le haremos una inclinación de reverencia. Debemos mantener en la misa la posición para cada parte. Al principiar la misa estamos de pie. Nos sentamos para escuchar las lecturas. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Nos sentamos para la homilía. Estamos de pie para el credo y las oraciones. Nos sentamos en el ofertorio. Nos levantamos después del ofertorio y permanecemos de pie hasta la consagración en que debemos estar de rodillas. Luego nos levantamos y estamos de pie hasta la comunión. Después de comulgar podemos sentarnos. Y en la última oración nos volvemos a colocar de pie hasta el final. En las misas solemnes podemos además sentarnos cada vez que se siente el celebrante. En la elevación nos arrodillaremos doblando ambas rodillas. Cuando estemos de pie mantengamos el cuerpo recto sin descansarlo nunca de un lado, y cuando estemos sentados guardémonos de recostar la cabeza sobre el espaldar del asiento, de extender y cruzar las piernas y de tomar ninguna posición que de alguna manera desdiga de la circunspección que debe presidir siempre en el templo a todas nuestras acciones. Artículo 3. Del modo de conducirse en los colegios. Procuremos no entrar en un colegio a horas en que podamos ser causa de que se interrumpa el estudio o la enseñanza, o en que los maestros hayan de desatender a los alumnos para recibirnos. Si al acercarnos notamos que se reprende a algún alumno, evitemos entrar en tales momentos. Y si ya hemos entrado, retirémonos con cualquier pretexto. En la escuela, los profesores son como los dueños de casa y debemos tributarles todas las atenciones que les son debidas. Según eso, en la escuela debemos comportarnos sin levantar jamás la voz, sin entregarnos a otros pasatiempos que no sean los permitidos y sin incurrir en ninguna falta que pueda hacer pensar de nosotros que somos irrespetuosos y descorteses. Cuando se ausente el maestro del salón en que nos encontremos, propongámonos conducirnos tan bien como si estuviéramos en su presencia. Jamás nos irritemos por las correcciones que nuestros maestros nos apliquen. Ellos obran estimulados por el deseo de nuestro bien. Y propongámonos mejorar nuestra conducta
y cumplir fielmente nuestros deberes. Tampoco nos es lícito criticar la conducta de nuestros maestros ni hablar con nadie sobre los defectos personales que creamos haber descubierto en ellos, porque en esta forma faltaríamos al respeto y la honra que les debemos, a la caridad cristiana y a la gratitud de que les somos deudores por el bien que nos hacen ilustrándonos y enseñándonos a ser virtuosos y honrados. Jamás refiramos en la escuela las cosas que pasan en nuestra casa ni en las casas ajenas, así como tampoco debemos referir en ninguna parte las cosas desagradables que pasan en la escuela, como las faltas de nuestros condiscípulos y las correcciones. Tratemos a todos nuestros condiscípulos con amistad y consideración. Huyamos de la envidia cuando nos aventajen en los estudios o en las recompensas que los maestros dan al mérito. El único sentimiento que está bien tener es el deseo de llegar a igualarlos a fuerza de estudio y buen comportamiento. Nuestra conducta en la escuela debe darnos por resultado, además de la instrucción, el amor de nuestros maestros y la amistad y estimación de nuestros condiscípulos. Artículo 4. Del modo de conducirnos cuando estamos hospedados en casa ajena. Desde que un amigo nos anuncie que va a hospedarse en nuestra casa, nos dispondremos a recibirle dignamente. No permitamos que el que llega a nuestra casa haga ningún gasto para su comida, ni para la de sus empleados, ni para la de sus empleados. Procuremos estudiar las costumbres del que viene a nuestra casa a fin de impedir que las altere en nada para acomodarse a las nuestras. Hagamos que la persona que viene a nuestra casa tenga en ella toda la libertad de que debe gozarse dentro de una casa. Los empleados del que viene a nuestra casa también han de encontrar en nosotros una benévola acogida. Al separarse la visita, le manifestaremos nuestra pena por su partida y le diremos que vuelva a usar de nuestra casa. Artículo 5. Del modo de conducirnos en los viajes. Cuando tengamos que viajar en compañía de otras personas, seamos exactos en reunirnos con ellas a la hora señalada para emprender la marcha. En los caminos puede dirigirse un saludo a las personas desconocidas entre sí que se encuentran allí. Es un acto mal educado fumar dentro de un automóvil o dentro de un bus. En los lugares donde se detenga el carro o el bus, veamos si las personas que van con nosotros desean algo que les podamos proporcionar y ofrezcámosles de las comidas y bebidas que encontremos. En los viajes en ferrocarril o por mar se observan los mismos principios de los que ya hemos hablado. Capítulo 5. Del modo de conducirnos en sociedad. Artículo 1. De la conversación.
Nada hay que revele más claramente la educación de una persona que su conversación. Debe estar siempre animada de un espíritu de benevolencia y consideración hacia los que están presentes y hacia los que están ausentes. La afabilidad y la dulzura son el más poderoso atractivo de la conversación. En ningún caso entremos en discusión con una persona sobre materias que no interesen a los demás asistentes. Cuando la conversación es general, es de mala educación llamar la atención de una persona para conversar con ella sola. Cuando suceda que dos personas tomen simultáneamente la palabra, el inferior la cederá siempre al superior y el caballero a la señora. Siempre que una persona canta, toca o hace cualquier otra cosa con el objeto de agradar, es una imperdonable incultura el conversar, aun cuando se haga en voz baja. Las personas de mayor respetabilidad que se encuentran en un grupo son las que están llamadas principalmente a variar los temas de la conversación. Nuestro lenguaje debe ser siempre culto, decente y respetuoso. Es importante poseer una buena pronunciación, articulando las palabras clara y sonoramente, sin omitir ninguna sílaba ni alterar su sonido. El tono de la voz debe ser siempre suave y natural, esforzándolo tan solo en aquellos puntos que requieren un tanto de calor y energía, aunque nunca hasta hacerlo penetrante y desapacible. La excesiva lentitud y la rapidez en la expresión cuando se hacen habituales son extremos viciosos y repugnantes. La fisonomía del que habla debe presentar las mismas impresiones que sus ideas han de producir en los demás. Rasgos de dolor si se trata de asuntos tristes, los de la alegría si se trata de asuntos agradables o chistosos. La palabra debe ir acompañada de una gesticulación inteligente y propia, y de ciertos movimientos del cuerpo que son tan naturales y expresivos, ya que ellos representan siempre unas mismas ideas. Pero la exageración en este punto es altamente ridícula, y los movimientos de las manos, cuando exceden los límites de la moderación y la naturalidad, comunican a la persona un aire tosco. No nos permitamos nunca expresar en sociedad ninguna idea poco decorosa. Lo que por naturaleza es repugnante y grosero no debe entrar en nuestra conversación. Guardémonos de emplear en la conversación palabras o frases que indiquen falta de reverencia a Dios, a los santos y a las cosas sagradas. Es soberanamente chocante y vulgar el uso de expresiones de juramento y todas aquellas con las que se trata de dar autoridad a lo que se dice, comprometiendo el honor, la fe de su palabra o invocando el testimonio de otras personas. No está admitido el nombrar en sociedad las partes del cuerpo que se mantienen cubiertas. Debemos emplear en todas ocasiones las palabras más cultas y de mejor sonido, diciendo por ejemplo cuello en vez de pescuezo, mejilla en vez de cachete, puerco en vez de cochino, aliento en vez de resuello, estómago en vez de barriga. Respecto a las palabras con que hemos de expresar admiración, sorpresa o cualquier otro afecto, cuidemos igualmente de no emplear jamás aquellas que la buena sociedad tiene prohibidas, como caramba, diablo, demonio y otras semejantes. En ningún caso nos es lícito mencionar a una persona por medio de un apodo o sobrenombre. Excluyamos la ironía y la sátira de toda discusión y conversación con personas con quienes no tenemos confianza. Antes de referir un hecho o anécdota cualquiera, pensemos si bajo algún aspecto puede ser desagradable a alguna de las personas presentes o a sus allegados o amigos, y en tal caso no lo hagamos.
Es una vulgaridad hablar en sociedad detenidamente de nuestra familia, de nuestra persona, de nuestras enfermedades, de nuestros negocios y de asuntos puramente profesionales. Usemos siempre palabras y frases de cumplido, de excusa o de agradecimiento cuando preguntemos o pidamos algo, cuando nos veamos en el caso de contrariar las opiniones de los demás y cuando se nos diga alguna cosa que no nos sea agradable. Como por ejemplo, sírvase usted decirme, tenga usted la bondad de proporcionarme, permítame usted que le observe, dispénseme usted, perdóneme usted, le doy las gracias, doy a usted las gracias, etc. Cuando hablemos con señoras, con personas de poca confianza o con cualquiera que por su edad u otras circunstancias sea superior a nosotros, no contestemos nunca sí o no, sin añadir la palabra señor o señora. Es decir, debemos contestar sí señora, no señor. Debemos anteponer siempre las palabras señor o señora a los nombres de las personas que mencionemos en la conversación. Dirijamos siempre la vista a la persona con quien hablemos. Los que tienen la costumbre de no ver la cara a sus oyentes son por lo general personas de mala índole o de poco roce con la gente. Son actos vulgares en la conversación el remedar a otras personas, imitar la voz de los animales o hacer cualquier otro ruido, hablar bostezando, hablar en voz baja a una persona delante de otra y por último tocar los vestidos o el cuerpo de aquellos a quienes se dirige la palabra. Es intolerable la costumbre de hablar siempre en términos chistosos o de burla. Cuando dos personas tomen simultáneamente la palabra, el inferior la cederá siempre al superior y un hombre a una señora. En el caso de darnos cuenta que la persona con quien hablamos no nos ha comprendido, evitemos decirle, usted no me entiende, ni otra expresión semejante que pueda mortificar su amor propio. La buena educación exige que le digamos, veo que no he tenido la fortuna de explicarme bien. Sin duda no he sabido hacerme entender o cualquier otra cosa en términos parecidos. Cuando una persona se incorpora a un grupo, debe abstenerse de preguntar el asunto de que se trataba antes de su llegada. Es molesta y fastidiosa la conversación del que habla con exceso. Es un acto altamente ofensivo a la persona que nos habla el manifestar de un modo cualquiera que no estamos atentos a lo que nos dice. Cuando una persona con quien tengamos poca confianza nos refiere a algún suceso del que ya sabemos, conduzcámonos en todo como si hasta aquel momento lo hubiéramos ignorado. Jamás interrumpamos de modo alguno a la persona que habla. No desmintamos a una persona. Cuando la persona que refiere un hecho se detiene algunos instantes tratando de recordar algo que ha olvidado y que nosotros sepamos, abstengámonos de auxiliar su memoria, especialmente si fuere superior a nosotros. Nuestra atención debe hacerle ver al que nos habla que estamos vibrando con lo que nos dice. Es decir, debemos manifestar admiración o sorpresa cuando nos cuenta algo extraordinario. La distracción en la conversación indica generalmente menosprecio a la persona que nos habla.
Artículo segundo. De las visitas. Son indispensables para el cultivo de la amistad. Hay visitas de negocios, de presentación, de ceremonia, de ofrecimiento, de felicitación, de sentimiento, de duelo, de pésame, de despedida, de agradecimiento y de amistad. Son visitas de negocios las que se hacen con el exclusivo objeto de tratar sobre un negocio cualquiera. Son visitas de presentación las que hacemos con el objeto de ser introducidos al conocimiento y amistad de otras personas. Las visitas de ceremonia son actos de rigurosa etiqueta que tienen por objeto cumplimentar a personas de carácter público en muchos y variados casos. Son visitas de ofrecimiento las que una persona hace a sus amigos para participarles que se ha casado, que le ha nacido un hijo o que ha cambiado de casa, etc. Son visitas de felicitación las que hacemos a nuestros amigos en señal de congratulación el día de su cumpleaños, cuando nos participan su cambio de estado, el nacimiento de un hijo, el tener un empleo de honor y confianza o porque llegan de un viaje, etc. Son visitas de sentimiento las que hacemos como una manifestación de la parte que tomamos en los sufrimientos de nuestros amigos. Son visitas de duelo las que hacemos a nuestros parientes y amigos de confianza cuando han experimentado o llegado a saber la pérdida de un miembro de su familia. Son visitas de pésame las que hacemos a nuestros amigos pasado el día del entierro del cadáver de la persona que han perdido. Son visitas de despedida las que hacemos cuando vamos a ausentarnos del lugar en que nos encontramos. Son visitas de agradecimiento las que hacemos a aquellas personas de quienes hemos recibido servicios importantes. Son visitas de amistad todas aquellas que hacemos a las personas con quienes estamos relacionados sin ningún motivo especial. Las visitas a horas de comer son casi siempre inoportunas y apenas excusables entre personas de mucha confianza, aunque deberán evitarse en cuanto sea posible. No entremos nunca en una casa aunque la visitemos con frecuencia y tengamos en ella suma confianza, sin llamar previamente a la puerta y quitarnos el sombrero. Luego que hayamos sido informados de que la persona que vamos a visitar puede recibirnos, daremos nuestro nombre a la persona que ha de anunciarnos y entraremos en el sitio que se nos designe, donde aguardaremos a que aquella se presente. Durante este espacio de tiempo permaneceremos sentados a la mayor distancia posible de los lugares donde haya libros o papeles y de manera que nuestra vista no pueda dirigirse a ninguno de los sitios interiores del edificio. Al presentarse la persona que viene a recibirnos, nos dirigiremos hacia ella y la saludaremos cortés y afablemente, sin adelantarnos nosotros a darle la mano. Luego pasaremos a sentarnos en el sitio que ella nos indique, sin precederle en este acto y guardando cierta distancia de manera que no quedemos demasiado próximos a su asiento. Si la persona fuere para nosotros muy respetable y nos invitara a sentarnos a su lado, no lo haremos en el lugar de más honor, sino después de haberlo rehusado por una vez. Conviene saber que el lugar más honorífico en una casa es el lado derecho de los dueños y preferentemente el de la señora. Cuando la persona que vayamos a visitar se encuentre en la sala con otras personas, al presentarnos haremos una cortesía a todos los circunstantes. Sin detenernos, nos dirigiremos a aquella y la saludaremos especialmente. Haremos de nuevo una cortesía a todos los demás y luego tomaremos asiento. Cuando nos encontremos de visita en una casa y entre otra persona, nos pondremos de pie y no tomaremos asiento hasta que aquella lo haga. También nos pondremos de pie al despedirse otra visita y así permaneceremos hasta que haya terminado el acto de su despedida. Las señoras no se ponen de pie sino cuando entran o se despiden otras señoras. Solo en una casa de mucha confianza podremos apartar el sombrero de nuestras manos para colocarlo en un lugar cualquiera de la pieza de recibo, sin ser a ello invitados por los dueños de la casa.
Nuestras palabras y acciones deben estar siempre en armonía con el grado de amistad que nos une a las personas que visitamos. No nos pongamos nunca de pie para examinar cuadros, retratos, ni tomemos en nuestras manos ningún libro ni otro objeto de los que se encuentran en la sala si no somos a ello invitados por los dueños de la casa. Nuestras visitas a las personas con quienes no tengamos confianza deben ser siempre de corta duración, así como las que hagamos en las casas de los enfermos, donde nos conduciremos de manera que no nos hagamos molestos. Si durante la visita que hacemos recibiera una carta a la persona que visitamos, retirémonos dentro de pocos momentos, a no ser que ella misma nos lo impida, porque manifestándonos que la carta no contiene nada de importancia. También nos retiraremos inmediatamente de una visita cuando entre otra persona y notemos de algún modo que los dueños de la casa desean quedarse a solas con ella. Cuando nos encontramos a solas con una persona muy superior a nosotros, a quien estemos haciendo visita, y llegue otra persona que sea también para nosotros muy respetable, nos retiraremos inmediatamente, aprovechando el momento en que nos hayamos puesto de pie al entrar la nueva visita. Siempre que encontrándonos de visita en una casa ocurra en ella algo que llame seriamente la atención de sus dueños, retirémonos al punto si no podemos prestar ningún servicio. En todos los casos en que se nos manifieste deseo de que prolonguemos una visita, daremos una muestra de agradecimiento, quedándonos un rato más, pero después de esto no cederemos otra vez si ya hemos dado a nuestra visita una duración excesiva. Una vez puestos de pie para terminar nuestra visita, despidámonos especialmente de los dueños de la casa, hagamos una cortesía a los demás y retirémonos enseguida sin entrar en ninguna especie de conversación. Procuremos que las personas que nos visiten se despidan de nosotros plenamente satisfechas de nuestra manera de recibirlas, tratarlas y obsequiarlas. Cuando se nos anuncia una visita y no nos encontremos en la sala, no nos hagamos esperar sino por muy breves instantes, a menos que alguna causa legítima nos obligue a detenernos, lo cual haremos participar inmediatamente a fin de que nuestra tardanza no la induzca a creerse desatendida. Cuando estemos en disposición de presentarnos en la sala, nos dirigiremos a la persona que nos aguarda. La saludaremos cortés y afablemente y la conduciremos al asiento que sea para ella más cómodo. Cuando nos encontremos en la sala de recibo y llegue una persona de visita, le ofreceremos siempre asiento inmediatamente después de haberle correspondido su saludo. Cuando seamos visitados en momentos en que nos encontremos afectados por algo desagradable, dominemos nuestro ánimo y semblante y mostrémonos siempre afables y joviales. Si la persona que nos visita quisiera retirarse por haber recibido nosotros una carta, la invitaremos a que se detenga y aún decirle que no tenemos ningún problema en que se quede. Al retirarse una persona de nuestra casa, la acompañaremos hasta la puerta de la sala si tenemos otras visitas y hasta el portón si estamos solos. La persona que acompaña a otra que se despide cuidará de ir siempre a su izquierda, y si son dos las personas acompañantes, se situará una a su izquierda y otra a su derecha. En todos los casos en que hayamos de acompañar hasta el portón a una persona que se despide, podemos hacerle el obsequio por respeto o por cariño de seguir con ella hasta la puerta de la calle. Si se trata de una señora o de alguien muy superior a nosotros, este acto es siempre obligatorio. Título tercero. De la mesa en general. La mesa es uno de los lugares donde más clara y prontamente se revela el grado de educación y de cultura de una persona. Jamás llegará a ser excesivo el cuidado que pongamos en el modo de conducirnos en la mesa.
No tomemos nunca asiento en la mesa hasta que lo hayan hecho nuestros padres o las personas de mayor respetabilidad que nosotros. Situémonos a una distancia conveniente de la mesa, de manera que no quedemos ni muy próximos ni muy separados, sin inclinarnos hacia adelante más de lo que sea indispensable para comer con comodidad y aseo. Al sentarse a la mesa, cada persona toma su servilleta, la desdobla y la extiende sobre las rodillas, teniendo presente que no puede tener otro objeto que limpiarse los labios y que el aplicarla a cualquier otro uso es un acto de muy mala educación. No apoyemos nunca en la mesa todo el antebrazo y en ningún caso pongamos sobre ella los codos. Es también un acto que manifiesta poca cultura dejar caer sobre las piernas una mano en tanto que se hace uso de la otra para comer o beber. No nos reclinemos en el respaldo de nuestro asiento, ni nos apoyemos en el de los asientos de las personas que tengamos a nuestro lado, ni toquemos sus brazos con los nuestros, ni estiremos las piernas, ni ejecutemos otros movimientos que aquellos que sean absolutamente imprescindibles. Jamás nos pongamos de pie ni extendamos el brazo por delante de una persona o hacia las que se encuentran en el lado opuesto con el objeto de alcanzar algo que esté distante de nosotros o de pasar un plato o cualquier otra cosa. Valgámonos en todos los casos de los empleados o de las personas que se hallen a nuestro lado. La cuchara y el cuchillo se manejan invariablemente con la mano derecha, mas en cuanto al tenedor, tan solo podrá manejarse con la mano derecha cuando se tomen comidas que no necesiten ser divididas con el cuchillo. No llevemos el cuchillo a la boca. Del tenedor y la cuchara no introduciremos en la boca sino aquella parte que es absolutamente indispensable para tomar la comida con comodidad y aseo. El pan se coloca siempre a la izquierda, no le variemos el puesto, ni tampoco el de los vasos, copas y tazas que se colocan siempre a la derecha. El pan viene a la mesa en pequeños pedazos o rebanadas y para ir tomando la parte que hayamos de llevar a la boca, asiremos el pan con la mano izquierda y lo dividiremos con la derecha sin emplear para ello el cuchillo y sin separar jamás la miga de la corteza. Al partir el pan, situemos las manos de manera que las migajas que en este acto se desprenden caigan siempre dentro del plato en que estemos comiendo. Jamás separemos de una rebanada de pan o de un bizcochuelo una parte mayor de la que de una vez hayamos de tomar en la boca. Es propio de gentes mal educadas el introducir en el café o en cualquier otro líquido lo que ya se ha llevado a la boca. No es de buen tono comer pan ni beber licor o agua hasta que no se ha acabado de tomar la sopa. Abstengámonos de llevar a la bandeja u ofrecer a otra persona las comidas que hayan estado en nuestro plato y el cubierto que hayamos usado, así como ofrecer el pan que hemos tenido en nuestras manos, el licor o el agua que hemos probado, el vaso o la copa en que hemos bebido. En la mesa no tomaremos en las manos ni tocaremos otra comida que el pan destinado para nosotros. No comamos nunca aceleradamente ni demasiado despacio. Son actos extraordinariamente impropios aplicar el olfato a las comidas y bebidas, así como soplarlas cuando están en un alto grado de calor y el batir las bebidas, tomando parte de ella en la cuchara y vaciándola desde cierta altura en la taza que la contiene. Son también actos groseros abrir la boca y hacer ruido al masticar, sorber con ruido la sopa y los líquidos calientes, hacer sopas en el plato en que se está comiendo, dejar en la cuchara una parte del líquido que se ha llevado a la boca y vaciarla luego dentro de la taza en que se está tomando, tomar bocados tan grandes que impidan el libre uso de la palabra, llevar huesos a la boca por pequeños que sean, tomar la comida por medio del pan en lugar de emplear el tenedor o la cuchara,
arrojar al suelo comidas o bebidas, recoger las últimas partículas del contenido de un plato por medio del pan o de la cuchara, levantar el plato de un lado para poder agotar enteramente el líquido que en él se encuentra, derramar en el plato las gotas de vino que han quedado en el vaso para poner en este el agua que va a beberse, hacer muecas o ruido con la boca para limpiar las encías o extraer de la dentadura partículas de comida por medio de la lengua. Si nos desagrada la comida o bebida que ya hemos gustado, o si encontramos en nuestro plato un objeto que nos produce asco, guardémonos de proferir la más ligera expresión sobre el particular y conduzcámonos de manera que no llegue a percibirse nuestro desagrado. Pongamos disimuladamente a un lado de nuestro plato las partículas de hueso y las pepas de las frutas, las espinas de los peces y cualquier otra cosa que nos sea imposible hacer pasar al estómago. La orilla del plato no la usemos para la mantequilla ni la sal. Coloquemos estas cosas en el centro del plato, no en los bordes. Cada vez que tengamos que soltar un cubierto, lo colocaremos dentro del plato de manera que el mango descanse sobre la orilla de este. Y cuando hayamos de abandonar a un mismo tiempo el tenedor y el cuchillo, tengamos el cuidado de no cruzarlos, poniendo el primero, o sea el tenedor, debajo del segundo. Luego que hayamos comido, dejemos dentro del plato el cubierto con que nos hayamos servido, poniendo el tenedor y el cuchillo juntos con el mango hacia nosotros, que es el signo que indica a los empleados que deben cambiarnos el plato. Jamás bebamos licor o agua cuando tengamos aún ocupada la boca con alguna comida. No olvidemos nunca limpiarnos los labios inmediatamente antes y después de beber licor o agua, y cada vez que advirtamos no tenerlos completamente aseados. Pero jamás ocupemos para esto el mantel, pues en el caso de no tener una servilleta deberemos usar de un pañuelo que mantendremos sobre nuestras rodillas. Si bebemos agua o licor, fijemos la vista en el vaso o en la copa y no la dirijamos nunca hacia otra parte. Siempre que tengamos que toser, estornudar, eructar o sonarnos, procuremos ejecutarlos de la manera en que menos llame la atención de los demás, volviéndonos a un lado para que no nos queden de frente la comida en tales momentos. Escupir y botar flema están prohibidos en la mesa. No hablemos jamás a los empleados en tono imperativo y duro, ni los riñamos en ningún caso, por graves que sean los desaciertos que cometan en la manera de servir a la mesa. En la mesa nos están severamente prohibidas las discusiones sobre cualquier clase, las noticias sobre enfermedades, muertes o desgracias, y toda idea que pueda preocupar los ánimos y causar impresiones desagradables. Es grosería separar del pan una parte de su miga para traerla entre las manos y jugar con ella. Para levantarnos de la mesa esperemos que se ponga de pie la persona que la presida, a menos que por alguna razón pues muy importante tengamos que retirarnos antes, lo cual no haremos sin manifestar a los demás que la necesidad nos obliga a ello. Del modo de trinchar y del servicio en la mesa. Jamás nos pongamos de pie, ni para trinchar ni para servir.
La carne se parte con tenedor y cuchillo. El pescado se sirve con cuchara. Para servir un pastel se corta con el cuchillo y se pasa al plato por medio de la cuchara. Todos los demás platos se sirven por medio del tenedor y el cuchillo o de la cuchara, y cuando es necesario auxiliar la cuchara, esto se hace con el tenedor. La forma de las partes y la colocación que se les dé en cada plato deben ofrecer siempre una apariencia agradable a la vista. La sal y la salsa se toman con una cucharilla que acompaña siempre al salero y a la salsera, y el azúcar con unas pinzas que acompañan a la azucarera. Si falta la cucharilla, la sal puede tomarse con un cuchillo que no se haya empleado en ningún otro uso. Cuando vayamos a servir de un plato, tengamos presente el número de estos a fin de arreglar las proporciones de manera que no llegue a gastarse el contenido antes de que todos queden servidos. No sirvamos cantidades excesivas de ningún plato. Cuando nos toque servir, destinemos a las señoras y demás personas a quienes se deba especial respeto aquellas partes que sean más agradables y más fáciles de comer. Cuando circule un plato común, una bandeja, un caballero no se servirá a sí mismo antes de haber servido a la señora que tenga a su lado. En la mesa no se hace jamás una segunda invitación para tomar de una comida y mucho menos de un licor. La persona que apetezca lo que ofrecemos lo aceptará, y si no lo acepta es prueba de que le haríamos un mal obligándola a tomarlo. No nos sirvamos nunca demasiado de ningún manjar. Es preferible servirse 2 veces que ofrecer a los demás la desagradable impresión de un plato servido con exceso. No pongamos nunca en nuestro plato diferentes comidas que hayan sido preparadas para ser servidas separadamente. No nos sirvamos mayor cantidad de licor o agua de aquella que vayamos a tomar de una vez. No llenemos demasiado los vasos o la copa, o la taza de café. Cuando una persona sirve alguna cosa, por pedido nuestro o por ofrecimiento espontáneo, le daremos las gracias en breves palabras, haciéndole al mismo tiempo una ligera inclinación de cabeza. El juego es como la mesa, un sitio donde se revela la buena educación. Es grave falta parecer mortificados si no nos va bien en el juego y ofender el amor propio de los contrarios cuando los vencemos, manifestando una ridícula alegría. La buena educación se manifiesta en el juego por dar a conocer cada una de ellas que solo la anima el deseo de pasar un rato de entretenimiento y que su mayor importancia no es salir triunfante, ni hacer ostentación de su habilidad ni su talento, ni oscurecer y deprimir la habilidad y el talento de los demás. Demos por hecho que la suerte no habrá de favorecernos a fin de que no perdamos la serenidad y buen humor. Si se suscita alguna discusión en el juego, no debe tomar carácter de seriedad ni importancia, y cuando no pueda resolverse prontamente por la razón y el convencimiento, se deben solucionar cortés y afablemente por la opinión de los superiores. No nos entreguemos exclusivamente al juego en reuniones que tengan también por objeto otros entretenimientos. El superior con el inferior debe ser siempre modesto, generoso y afable. El inferior tratará también al superior con suma atención y respeto.
Un cliente no debe abusar de la tolerancia y cortesía de su abogado, haciéndose pesado en la narración de los hechos que necesite hacerle, ni con frecuentes visitas, ni con consultas sin sentido e impertinentes. En una oficina pública, el jefe de la oficina debe recibir con atención a cualquier persona que le solicite e invitarla a tomar asiento, y la persona que entre se abstendrá de tomar asiento mientras no se le invite a ello, y no se acercará a ningún escritorio a leer los papeles que en él se encuentre, sin haber sido autorizada para ello de una manera expresa. Entre nacionales y extranjeros, la urbanidad impone elogiar siempre con oportunidad y delicadeza todo lo que pertenece y concierne al país ajeno. Las cartas. Una carta no es otra cosa que una conversación escrita, y por tanto debe emplearse en ella el estilo que se emplearía en la expresión verbal de su contenido. Pero como el que escribe tiene más tiempo que el que conversa para escoger las palabras y las frases, el estilo en las cartas deberá ser siempre más correcto que en la conversación. La extensión de las cartas no está limitada sino por el grado de amistad entre las personas que se escriben. En cambio, las de negocios deben hablar exclusivamente del asunto sobre el que tratan y no han de contener ni una sola frase que de él sea parte. La correspondencia de negocios tiene un estilo rápido, claro y conciso. Cuando se escribe a una persona de respeto o con quien no se tiene ninguna confianza, no se la encarga de saludar ni dar recados a otras personas que a las de su familia. Y en una carta de negocios, sea cual fuere la persona a quien se dirija, se omite todo encargo de esta especie aún respecto de su propia familia. El inferior no dará nunca al superior el título de amigo al principio de una carta, ni se despedirá al fin de esta titulándose su amigo, sino cuando exista entre ambos una íntima confianza y añadiendo siempre en este caso alguna palabra que exprese su respeto. Si entre las personas que se escriben no hay una especial amistad, el título de amigo es enteramente impropio y ridículo. Las faltas gramaticales y de ortografía dan siempre una mala idea de la educación de la persona que incurre en ellas. La letra debe ser clara y, si es posible, elegante. La firma debe poderse leer. El papel debe ser fino, más fino cuanto menor sea la confianza que se tenga con la persona a quien se escriba. Pero en ningún caso debe emplearse un papel demasiado ordinario. Cuando se escribe a una persona respetable, la carta debe tener siempre el tamaño de un pliego de papel carta. Si es alguien de confianza, puede usarse el de esquela, que es medio carta. Las cartas deben ir en sobre cerrado. Se deben contestar todas las cartas y no hacerlo al pie de la misma carta que nos han mandado.